Buenos días, Fabrici. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy emocionado, muy contento. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Wow. Creo que es una forma de prolongar mi niñez, porque desde muy chico me dediqué a filmar con mis hermanos y mis amigos durante horas. Pasábamos grabando historias, filmando cortos. Yo tenía creo que 10, 11 años, en esa época era el actor de los cortos de mi hermano. Y creo que pasábamos prácticamente la mayor parte del día filmando, probando cosas. Era la época de recién aparecían las primeras cámaras de video, las primeras cámaras Panasonic grandes con el VHS adentro. Y pasábamos horas y horas filmando y mostrando lo que hacíamos todo el tiempo. Y siempre que pienso y digo, ¿por qué hago cine? ¿Por qué sigo haciendo esto? Es una forma de prolongar esa niñez y jugar. Creo que cuando enciendo una cámara y cuando me pongo a escribir o cuando empiezo a trabajar con el cine o poner los actores en el set o un proyecto, ya estoy pensando en cuando era chico. Ya estoy pensando en ser un niño otra vez y es como una forma de elección de vida, de decir, ojalá pueda mantener viviéndome toda la vida así. Supongo que a la hora de hacer la primera película a uno le surgen 1000 millones de historias y a veces es difícil decidirse por una. ¿Qué te hace decidirte por esta historia? Bueno, yo me decidí por 7, que son 7 relatos, ¿no? De algún modo. Es que yo creo que, de hecho, hemos hablado mucho con mucha gente que me decían, ¿por qué tantas historias en una misma película? Y un poco creo que, más allá de que sean muchas historias o no, creo que esta historia, como yo dije al principio cuando la presenté, y me hace poner muy contento de que sea esta película y no otra, mi primera, porque creo que cuando uno después pasa el tiempo, miran las películas primeras de un director, a ver qué había hecho, cuál era el primer trabajo grande. Y a mí este trabajo creo que es muy personal, a pesar de que no hablo de mí. En ningún momento estoy hablando de mi historia personal. Siempre estoy remitiéndome a historias de otros personajes. Sin embargo, la búsqueda esta del interior, de encontrarnos con cómo funciona nuestro inconsciente, cómo funciona la oscuridad dentro de la gente, creo que me motivaba porque coincidía con una etapa de vida. Eran las preguntas que yo me hacía, las preguntas de la gente con la que me rodeaba. Y mi hermana es psicóloga, muy estudiosa de Carl Jung, y me fascinaba ese mundo, me fascinaba y quería hacer una historia que hable del interior de las personas, de lo que no se ve. Y dije, qué raro, porque filmar algo que no se ve es muy difícil, es un desafío muy grande. Es preferible hacer una historia que sea más expositiva. Sin embargo, bueno, me tomé el desafío, acepté el desafío de trabajar lo mejor que podía con los recursos que tenía, de filmar lo que nos pasaba en el interior, de algún modo. Y bueno, por eso son tantas historias, por eso tantos actores, por eso tanto trabajo a nivel emocional, ¿no? Emocional a nivel con los actores. Y un poco también de experimentar, ¿no? De utilizar la mayor cantidad de recursos para no cometer otra vez los mismos errores en el próximo proyecto. ¿Y la razón fue que no te decidiste por una historia o desde el primer momento pensaste en 7 fragmentos? No, siempre fue pensado en 7 fragmentos. En realidad, si no mal recuerdo, eran 8. Después lo corté a 7. No hemos filmado la 8ª, sino que siempre mi idea fue hacer 7 historias. Esto viene de un proyecto que yo tenía previo de una serie, en donde eran 7 historias que sucedían en un mismo día en una ciudad, en diferentes momentos del día. Como no había conseguido el financiamiento total del proyecto, me decidí a convertirlo en un largometraje, en una ficción, y ahí me decidí a hacer una película con el material que tenía. Lo readapté en función de un largometraje. Así que, pero básicamente un poco el génesis es una serie que yo tenía pensada. Hablando con Florencia me ha dicho que una de las partes fundamentales del proyecto fueron los ensayos. ¿Cómo fue tu manera de trabajar los ensayos? ¿Cómo construiste los personajes y sobre todo cómo moldeaste las emociones, lo que te interesaba con cada actor? Yo creo que los actores habían comprendido desde el vamos, desde el inicio, habían comprendido cuál era mi intención. Y es una película contemplativa, es una película expresiva en algunos momentos, es una película que yo les decía a ellos, chicos, tenemos que lograr que nuestro interior hable. Quiero que el actor hable, no quiero que ustedes hablen. Y ellos entendieron que era una cosa quizás más solemne, más desde otro lugar. Y creo que la buena comunicación que tuvimos antes de los ensayos incluso hizo que todos estemos quizás en el mismo eje, que todos comprendieron primero cuál era la idea principal.
Y después, gracias al trabajo de Flor y el trabajo que hicimos juntos y gracias a los actores, que la verdad se la curraron muchísimo y se lo tomaron muy profesional, a pesar de que el dinero no era lo que mandaba, creo que eso es uno de los plus de esto, hizo que ellos se comprometan más allá de todo, y bueno, trabajamos muy intenso cada día para lograr encontrar el matiz que necesitamos de cada personaje. Y hay un secreto que también es importante, que después de muchos días de ensayo, cuando llegamos al set, les dije que iba a hacer solamente una toma, que no quería filmar retomas, que no quería hacer ni toma 2, ni toma 3, ni toma 4, que me iba a quedar solamente con la primer toma de cada plano. Y ellos dijeron, aceptamos el reto, o sea que en la primera toma tengo que hacer lo mejor que puedo. Sí, la primera toma vas a tener que hacer lo mejor que puedas. Así que es como si salieras a hacer una obra de teatro. No tenés dos planos, no puedes decir, vamos de nuevo que... Así que fue una toma, no en todos los casos se cumplió, pero el 80% fue a una toma, y creo que eso también les dio a ellos una forma nueva de filmar. Estaban muy acostumbrados a grabar varias tomas, pero se pierde la esencia. No significa que lo vaya a hacer siempre esto, pero nos servía por el diseño de producción que teníamos también. O sea, mucho ensayo, una sola toma de grabación. Ahora que me hablas de tu manera de filmar la película, o sea, todas las historias son en sitios cerrados, en sitios interiores. ¿Cómo te planteabas a través de la forma de la película, de los planos, qué tipo de planos? ¿Eso a través de los ensayos fuiste construyendo la forma de la película o ya la tenías pensada? Bien, yo ya la tenía pensada, tenía una construcción básica de lo que me imaginaba a nivel de planificación. Sin embargo, aproveché mucho los ensayos y los espacios a medida que ensayábamos. Obviamente no ensayábamos en las localizaciones, sino que ensayábamos en espacios, en la casa mía, en mi casa, en la casa del otro, en alguna sala de ensayo, y aprovechaba ese momento para encontrar los planos que quería hacer después en la película, porque no todos los actores coinciden con el tamaño de plano, no todos los actores tienen la misma respuesta con una cámara acá que con la cámara acá. Así que fui probando distintas alternativas y después editaba los ensayos y veía qué era lo que más me funcionaba a nivel de planificación, además de la actuación. Y ya a medida que los ensayos me sirvieron como shooting o como prueba de cámara, ya íbamos al set con toda esta idea muy entre comillas, armada. No es que improvisábamos en el momento en donde iba a poner la cámara, no. Yo ya lo había hecho, ya lo había probado y funcionaba. ¿La elección de los actores cómo fue? Porque hay mucha diversidad de actores de muchas formas diferentes. O sea, ¿tenías pensado algunos o fuiste a buscarlos? Tuve la suerte de toparme con todos al mismo tiempo. No sé si Florencia lo contó, pero ellos estaban trabajando en una muestra teatral al mejor estilo Coffee and Cigarettes de Jim Jarmusch, sí, donde todos hacían escenas en duplas. Claro, cuando yo fui a ver las escenas en duplas, flipé. Dije, wow, esto es Jarmusch de la actualidad. Yo soy muy seguidor de Jarmusch, de Cassavetes, y dije, cine independiente americano es lo que yo quiero retratar un poco, ¿no? Tratar de encontrar un poquito esa esencia, la esencia más que nada, no la estética, la esencia. Yo quería la esencia. Y ahí fue que cuando terminé de ver la muestra, me acuerdo que la filmé para tener un registro, me fui a mi casa, la edité los planos y le dije a los chicos, miren esto, armé un tráiler y le dije, vamos a hacer una película con esto. Y ellos no me entendían, me decían, ¿cómo una película? ¿Cómo querés una película? Claro, ustedes son una película. Ustedes tres, es una película como cuando Cassavetes trabajaba con esos tipos que tenía ahí, ¿no?, en el taller, y dijo, vamos a hacer una película, vamos a Shadows. De hecho, esto de Shadows, sombra, oculto el sol, ¿no? Hay un paralelismo que yo intenté, bien escondido para que no se entiende. Y bueno, y un poco ellos me entendieron y dije, claro, imagínate, estaban todos, vamos a hacerlo. Y más como somos allá, viste, en Argentina, que son todos, vamos, que sí. Todos, Así que fue una experiencia muy bonita en ese aspecto. ¿Y por qué la introducción del eclipse? Era una cosa, porque a mí me suena que es una cosa que tienes clara desde el principio. Sí. ¿Tiene que haber un eclipse? Sí. El eclipse me funcionaba mucho. Yo venía trabajando el tema de esto de lo oculto que está dentro de las personas, ¿no? Es decir, todos tenemos algo que está oculto, pero en realidad no es que está oculto, sino que es la luz que no se ve. Y digo, ¿cuándo sucede algo que la luz no se vea? Y dije, me vino la imagen de un eclipse. Dije, claro, la luna tapa el sol, pero la luz no significa que no está. No la vemos por un momento en un determinado lugar.
y dije, ¿qué pasa cuando dos personajes se eclipsan o se sincronizan y pasa algo en ese momento hasta que siguen? Y dije, uy, perfecto, me funciona como un símbolo o metáfora para explicar lo mismo en los personajes de algún modo. ¿Qué pasa cuando dos personajes encuentran esa unión que les muestra la oscuridad? Así que cuando les contesto a los chicos, la recepción que tuve con respecto a ellos fue muy buena. Muy buena porque les pareció muy interesante y me dijeron, sí, vamos con esa idea. Así que no dudé en ningún momento. Cuando lo iba comentando, todos me miraban como diciendo, qué bueno el eclipse. Así que me pareció bueno. Lo raro es que en Argentina un eclipse no funciona de ese modo. No se tapa pero en países como México, en países quizás más de Centroamérica o países como la India o Australia, esto sucede. Se oscurece el día. Y la verdad que suceden muchas cosas a nivel emocional. Pero no me quise meter tanto con lo astronómico, con lo astrológico, sino más con los seres humanos en sí. Así que me pareció interesante, como la película tampoco dice que es Buenos Aires, no dice en ningún momento que puede haber sido una ciudad. De hecho, está muy cuidado, si te fijas el lenguaje, traté de nunca poner ningún boludo, ninguna no costumbre, nada propio, para que sea lo más universal posible. Aunque a veces se me escapó en alguna que otra, pero la mayoría lo traté de cuidar mucho eso. En la película escuchamos mucha música. ¿Cómo trabajaste la música en la película? Porque es un elemento que puede sacar o meterte mucho más en la película. Yo creo que en este caso está acertada la música. He tenido muy buena recepción por parte del público. La verdad es algo que siempre me preguntan y me comentan. La verdad tuve la suerte primero de dar con un músico como Ignacio Vergara, que es argentino pero vive en Suecia, con quien nunca nos conocimos. De hecho, no nos conocimos personalmente hasta que escuché su música. Y cuando escuché la música de él, que me la mandó por mail, dije, él ya la tenía compuesta la música. Y yo todavía estaba empezando a filmar las primeras historias. Y cuando escuché la música de Nacho, dije, Nacho, esta es la música que yo quiero para mi película y no quiero otra, porque es lo que estaba en mi cabeza. O sea, es increíble que lo que vos me mandaste es lo que estaba en mi cabeza, la idea de un cello, la idea de esas cuerdas que suenan filosas. Yo quería eso desde un principio. Cuando Nacho me mostró sus canciones, dije, no puedo creerlo. Digo, vos tenés las pistas por separado, mijo, te doy todo lo que vos quieras. Y con Nacho viajó justo a Argentina, nos conocimos, me dio todo el material, yo lo desarmé todo, lo rompí todo. Él se quejó porque me dijo, no, me destrozaste todo, pero entiendo que no es la música, sino es la película. Así que, y hoy en día estamos ya trabajando en el próximo proyecto porque estamos muy alineados. La película quedó fascinado, fue una experiencia que la compartimos con toda la familia en un cine en Argentina cuando se estrenó. Él nunca la vio todavía, él no la pudo ver proyectada, la vio siempre por streaming. Así que estamos esperando que tenga la posibilidad de escucharla en el cine como se debe. Pero bueno, fue merecedor de varios premios a nivel internacional, la banda sonora. Y bueno, se convirtió en la banda sonora original de la película y creo que le da la identidad que la película necesitaba. Porque las canciones, obviamente no es el actor el que canta, ¿no? Es el propio músico. Sin embargo, la interpretación del actor que hace con su voz es muy interesante también. ¿Cómo fue el trabajo con Florencia? Porque veo que Florencia se ha implicado mucho en el proyecto, ha trabajado como coach, está en la producción, está de actriz. ¿Cómo es Florencia, el trabajo con ella? La verdad que Flor, lo que pasa es que ella tiene una recepción muy amplia a nivel, ella escucha mucho, tiene una capacidad de poder escuchar, de poder sentir lo que al menos estaba en mi cabeza. Ella tenía muy en claro y se tomó el trabajo de pensar y de entenderme qué es lo que yo quería hacer. Así que en ese aspecto no fue difícil trabajar con ella porque de algún modo se entregó mucho al proyecto y le dedicó, incluso te diré, más de lo que yo le dediqué. O sea, ella era la que se levantaba y me llamaba y decía, se me ocurrió una idea. Ella la que me decía, mostrame el último corte, déjame ver hasta el último. Más que a veces diseñador de producción habrá sido como un asistente de dirección, porque fíjate que no hay asistente de dirección en toda la película, no suelo trabajar con asistente de dirección, pero creo que todos los que me rodean terminan siendo un poco asistente de dirección, porque claro, tanto ella como Romina Martínez están atrás mío y me preguntaban y me decían, Fabri, se me ocurrió esto, te conseguí esto, y bueno, fue un poco el caos y Florencia se encargaba de ordenar un poco el caos. Pero bueno, Florencia es una profesional que es impresionante a nivel actoral. Para mí es muy impresionante su trabajo. Y te digo, hizo el coach de 13 personajes que nunca habían tenido experiencia en cine. Así que creo que se refleja en la pantalla un muy buen trabajo. Ahora voy a
hacerte una pregunta trampa como le echa Florencia. Si tuvieras que quedarte con una de las 7 historias, algo que tenga que ver con Fabrizio, con tu interior, ¿cuál sería de ellas? Bien, no voy a decir realmente cuál es, porque no, pero sí voy a decir que a mí la que más siempre me dio mi disparador y la que siempre me llamó la atención y la que siempre me identifiqué o de algún modo es la que me impulsó a hacer también esta película, es la del bailarín, es la de Gus, que él no quiere salir a escena, ya se siente cansado, ya está más allá de eso, él ama lo que hace, él tiene y va a seguir amándolo, pero ya no lo puede sostener. Creo que esa historia a mí me sigue emocionando, no sé por qué, la verdad es que no lo puedo descubrir, sin embargo cuando la armamos era perfecta. Por eso está en el centro de la película también, es muy central esa película, en la escena de cuando ellos bailan es en el medio cronológico de la película. Creo que esa historia. Y bueno, y por otro lado también la del mago, que no lo quería decir. Creo que la historia del mago también es muy personal, se remite quizás a un pasado que tuve yo, pero bueno, queda un poco desdibujado, ¿no? Sin entrar en detalles. ¿Cómo ha sido la recepción con el público en los festivales que has ido? Porque has ido a Asia, África, sitios muy diferentes. Sí, bueno, eso es interesante, porque la película, por ejemplo, en la India, en un festival que estuvimos, ganó mejor guión y mejor música. Y a mí me llamó la atención porque fue el único festival donde ganó mejor guión. No, yo creo que los indios quizás, de algún modo, el tema del eclipse, todo eso lo habrán interpretado de una manera que no es quizás mi intención directa, pero a ellos les llamó mucho la atención y estaban muy en la idea esta del eclipse, pero el eclipse. Y yo, viste, era bueno, pero el eclipse es algo, viste, es metafórico, es simbólico. No, porque, y bueno, eso fue muy interesante. Después también lo mismo pasó en Latinoamérica, en Colombia, que eso también llamaba mucho la atención, ¿no? Pero es de un eclipse y todos me miraban como, un eclipse. Yo creo que también depende de la cultura, esto influye de una determinada manera. El pensamiento del inconsciente es muy occidental, ¿no? El trabajo, pero como también a mí me gusta mucho el oriental con respecto a lo que tiene que ver con el interior desde el lado naturaleza, el lado taoísta, que trato de combinar un poco las dos corrientes, lo occidental con lo oriental, sin decirlo mucho, sin aclararlo mucho, pero creo que está por ahí, creo que está metido. Y ahora para terminar, Fabrizio, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador o una de ellas, porque todos tenemos muchísimas, ¿no? Yo creo que Magnolia y principalmente Pulp Fiction, cuando la vi tenía 12 años, me obligaron a verla. Mi hermana me dijo, mirate esta película. Claro, yo con 12 años no entendía lo que estaba mirando. Y me acuerdo que fui y le dije, en el caso de Pulp Fiction, le digo, esa película está desordenada. Y me dijo, bueno, mirala en unos años más, me dijo. Así que cuando entré en la escuela a estudiar cine, me la hicieron ver en estructuras narrativas en el primer año. Y dije, uy, pero yo ya la vi, Pulp Fiction, otra vez la tengo que ver. Y cuando la vi, me cambió la visión. Imagínate que Pulp Fiction se había estrenado no hacía mucho. Era muy contemporáneo, recién había salido. No es como ahora. Ahora la ven Pulp Fiction, sí, está buena, te dicen mis alumnos. Pero en ese momento era como un furor y me llamó mucho la atención cómo este director había entrelazado las historias y estos personajes que de algún modo yo lo trato de hacer en mi personaje de Gus, del bailarín. Que él se da cuenta que ya no puede más, que él no quiere más. Y para mí es una iluminación eso, darse cuenta que hasta acá llegué y que ahora me espera otro destino. Que es un poco lo que hace Jules al final y le dice, yo ya no quiero saber más nada. Y al otro le compra un poco su alma, su vida. Y le dice, no, yo si no ya te hubiera matado, pero te voy a comprar tu parte buena y me voy a ir con esa parte. Impresionante. Yo creo que cuando vi eso, y después descubrí, claro, a Cassavetes, después descubrí, bueno, a Jarmusch, y ahí, bueno, ya empieza Pero creo que Pulp Fiction y Magnolia fueron las que más me movilizaron en esa época. Después, bueno, Mystery Train de Jim Jarmusch, Coffee and Cigarettes, toda esa corriente de esa época me volvió un poco loco. Sin entrar en detalle, porque después hay miles de cosas que me vuelven loco hoy en día, ¿no? Pues Fabrizio, un placer hablar contigo, hablar de tu película y hasta la próxima película. Hasta la próxima película, así será, ¿eh? Te tomo la palabra, que te quiero ver cuando... Te la tomo yo a ti, ¿eh? Tómala, pero yo nos vamos a ver en unos años, vas a ver. Gracias. Gracias.